Los ejercicios que traje, que imagino que miraron del auxiliar que los subí, son 3 tipos de ejercicios. El primero es un ejercicio ya como estándar, es como casi un ejemplo de libro, como para introducir el concepto de lo que vamos a estudiar. El ejercicio 2 es un problema ya un poco más elaborado, pero no tanto más, ¿ya? Es un ejercicio de no me acuerdo si era un control o un ejercicio de Clerc de como el 2009, una cosa así. Y el problema 3 es un ejercicio ya que lleva como usar la herramienta que vamos a trabajar hoy en un contexto, o sea, usarla como herramienta más que nada, no como un propósito, ¿ya? Que eso es muy interesante, eso es muy importante cuando usamos ley de Gauss. Así que voy a empezar a compartir pantalla, yo creo. Esperen un poquito. Podemos repasar un poquito. ¿Se ve ahí lo que estoy con mi pantalla? O sea, mi pizarra. Sí, sí se ve. Sí, Vale, gracias. Voy a abrir el chat para poder verlo, porque siempre me pasa que se me queda cerrado el chat y termino no respondiendo las preguntas. Ya, voy a dejar eso ahí y lo puse en al lado. Ya. Entonces, lo que vieron en clases esta semana fue ley de Gauss. Eso fue lo que me dijo el profe. En verdad, lo que estuvieron haciendo es estudiar propiedades del campo eléctrico. ¿Sí? Eso fue como el eje principal. ¿Dónde está mi lápiz negro? Propiedades del campo eléctrico. Un consejo, o en verdad un trucazo, que es que no le entendieron algo un profe en la cátedra, lo que pueden hacer es ir al Griffiths y en el Griffiths está la cátedra del profe. Ya es como la misma cátedra. Ya el profe sigue al pie de la letra del Griffiths, hace todos los cálculos de Griffiths, porque Griffiths es un libro muy bueno y está muy bien explicado. ¿Ya? Así que si es que se pierden y no le entienden al profe, vayan al Griffiths, ya que es como la fuente del conocimiento que le reparte el profe en clase. ¿Cómo se escribe? El Griffiths se escribe Griffiths. Ya, este libro se llama Introduction to Electrodynamics. Introduction to Electrodynamics. ¿Ya? Si usted pone eso, va a la Libyen o donde usted más la acomode a buscar sus libros, está ahí. Ya no está la nueva, ya no sé si existe la nueva Mechana en verdad. Yo recuerdo que lo leía de ahí. Pero eso, ¿ya? Así que estudiaron propiedades del campo eléctrico. El profe les mostró y les demostró o sea, que la divergencia del campo eléctrico siempre va a ser ρ partido en epsilon cero, con ρ siendo la densidad volumétrica de carga, ¿sí? O sea, entiéndase, el campo eléctrico generado por una densidad volumétrica de carga, no, perdón, la densidad volumétrica de carga, ¿sí? Que genera un campo eléctrico, la divergencia de eso siempre esta densidad, ¿ya? Y la versión útil, que en verdad que uno siempre usa de esta, que esta es la denominada ley de Gauss, esta es la versión diferencial, y la versión integral, que es la que siempre van a usar en sus ejercicios, es esta, que me dice que el flujo del campo eléctrico, ¿sí? Entiéndase el flujo por la integral de flujo del campo eléctrico, ¿sí? Como en CA, en CB, no me acuerdo cuándo se veían ese tipo de cosas, es siempre la carga encerrada en epsilon cero. La carga encerrada, ¿por qué? Bueno, por esta superficie S, que es donde yo calculo mi flujo, ¿sí? Que es una superficie gaussiana, ¿sí? Tiene que ser gaussiana. ¿A qué me refiero con que tiene que ser gaussiana? La superficie no debe tener hoyitos, ¿ya? Y debe ser cerrada, ¿ya? Si tiene hoyitos o es abierta, no es una superficie gaussiana, ¿ya? Así que no me sirve. Tienen que tenerlo claro. Y bueno, la carga encerrada es la carga que está justo dentro, o sea, todo el conjunto de carga que se encuentra dentro de esta superficie, ¿ya? En general esto se integra, ¿sí? Sea donde sea que esté la carga, para calcular la carga encerrada. Recuérdense que en general uno tiene distribuciones de cargas lineales con una densidad lineal, superficiales con una densidad superficial o volumétricas con una densidad volumétrica, ¿ya? Y esto es al final la carga total partido en un largo, esto es la carga total partido en una superficie, y esto es la carga total partido en un volumen, ¿ya?
¿Por qué les digo esto? Porque en general no es necesario integrar, ¿sí? Si bien hay gente que como que le encanta integrar en electro, no es tan necesario a veces, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando uno quiere calcular la carga total encerrada por una superficie, no siempre va a tener que hacer toda esta integral porque al final la carga total siempre es esto, ¿sí? La densidad, ¿ya? Y uno puede llegar y despejarlo. Entonces, si uno se sabe los volúmenes o las superficies de la geometría más generales, o las más básicas en verdad, salen re fáciles estas cosas, ¿ya? Ahora, otra cosa que vieron es que, y que no nos de aquí, es que el rotor del campo eléctrico es igual a cero, ¿sí? Eso me dice que la integral de camino, en un camino cerrado, el campo eléctrico siempre me va a dar cero, ¿ya? Es por esto que uno puede definir bueno, no sé si se acuerdan de mecánica de las fuerzas, ¿cómo se llama esto? Las fuerzas conservativas, tenían un rotor cero a las fuerzas, bueno, si se acuerdan, el campo eléctrico al final es solo la fuerza por la carga, o sea que es simplemente una fuerza, se comporta como una fuerza, y de hecho es una fuerza conservativa, ¿sí? Así que nosotros en algún momento, creo que durante esta semana, a esta fuerza le van a asignar un potencial, ¿sí? Y como es clásico en las fuerzas conservativas, el potencial va a ser menos el gradiente de algo. No, perdón, el campo va a ser, perdón, era al revés. El campo es menos el gradiente del potencial. ¿Sí? Y este B va a ser el potencial eléctrico que van a definir durante la semana. Se lo menciono porque en la guía que les subí ya hay una parte de cálculo de potencial eléctrico, pero es la guía para toda esta semana, así que no se preocupen. Eso fue todo lo que, en resumen, todo lo que vieron de campo eléctrico durante esta semana. Y me parece que con el PERI el lunes pasado hicieron cálculos de campo eléctrico por definición. No sé si me lo pueden confirmar. Sí. ¿Sí? ¿Eso fue lo que vieron? Ya. Eso es una lata. No sé si se dieron cuenta que toma mucho tiempo en general tratar de resolver ese tipo de problemas. Creo que les integró la esfera, o sea, querían calcular el campo eléctrico producido por una esfera en un punto P afuera. Y esa cuestión, alguien se está riendo. Y esa Cabros, cuestión alguien está queda, desmuteado. Por favor, revisen sus micrófonos. bueno, gracias. Bueno, y esa cuestión queda como con unos módulos abajo de unas relaciones vectoriales, es como una lata, así al final. Y quedan unos integrales que tienen que ser como 3 cambios de variables. De hecho, creo que el PERI ni siquiera las hizo, que les mandaron que les puso la respuesta. Bueno, si uno hace esas integrales, toma harto rato integrar. Y por eso existe la ley de Gauss, ¿sí? En verdad, ese era el propósito de tratar de encontrar este tipo de propiedades del campo eléctrico, que es para aliviar un poco a la hora de hacer cálculos, ¿ya? Entonces, con esto, vamos ya al primer problema, ¿sí? Que me dice lo siguiente. Tenemos una corteza cilíndrica, no conductora, gruesa e infinitamente larga, ¿ya? Voy a dibujar un cilindro aquí más o menos rápido. Ahí me quedó perfecto eso. Vamos a poner la línea recta. Vamos a hacer, bueno, claramente mi dibujo no va a ser infinito, así que se quedó medio feo. Vamos a estirarlo un poco. ¿Ya? Imagínense que esta cuestión sigue para arriba y toda la cuestión es infinito. ¿Ya? Y además tiene radio interior A y radio exterior B, ¿sí? O sea que tiene un hoyito esta cuestión. ¿Sí? Tiene un hoyito en medio. Está medio choco el hoyito, así que lo vamos a enderezar un poco. Ya, queda como por ahí. ¿Ya? Entonces tenemos radio exterior B y radio interior A. Eso dice, ¿cierto? Sí. Ya. Además me dicen que posee una densidad de carga en volumen, dice en columen, pero en volumen, me equivoqué, uniforme ρ, ¿ya? Entonces, toda esta cuestión está cargada eléctricamente con una densidad ρ. Yo quería poner otro lápiz, espérenme, que esta cuestión de las cámaras me molesta. Ya, en verdad, filo. Bueno, entonces, ¿se entiende lo que está pasando, cierto? ¿Sí? Sí, bueno, voy a poner un sistema de referencia aquí para que lo veamos en 3 dimensiones.
Sí, recuerden que esto está en 3 dimensiones porque es un cilindro. Entonces esto va a ser X, Y y Z. X con Z, ya, perfecto. Y bueno, usualmente yo cuando hago este tipo de problemas siempre hago 2 dibujos. Hago el dibujo como en 3 dimensiones y hago un dibujo en un plano, que es el plano que me voy a enfocar, ¿sí? En este caso es un círculo. Ahora lo voy a estar mirando como por encima, ¿ya? Estos son como los trucos que hago yo para resolver problemas. ¿Ya? Y esto tiene un radio interior A, un radio exterior B y una densidad volumétrica ρ. ¿Sí? Y si ustedes ponen su sistema de referencia, esta cuestión es como que, bueno, en verdad un poco lo mismo, pero voy a ser consistente. Esta cuestión va a ser X y esta cuestión va a ser Y. Ya, cosa que X cruz Y me dé hacia afuera. Hacia afuera, ¿sí? ¿Ya? Entonces tengo esto. Este es mi cilindro infinito. Y quiero encontrar el campo eléctrico en todo el espacio. ¿Ya? Quiero encontrarlo, o sea, entiéndase, dentro de el cilindro. Quiero encontrarlo, espérenme, esto mejor. Quiero encontrarlo dentro del cilindro. Quiero encontrarlo entre medio del cilindro. ¿Ya? Y además quiero encontrarlo fuera del cilindro. A eso me refiero con todo el espacio, ¿ya? Usualmente uno suele, o sea, es fácil pensar que está preguntando por algún R, ¿sí? Pero cuesta, o a primeras uno no se da cuenta que hay 3 casos para el R, ¿sí? Porque lo que me están preguntando es, perdón, estaba escribiendo con el otro, me están preguntando el campo eléctrico en todo el espacio, ¿sí? Y para este R voy a tener 3 dominios distintos, ¿sí? Voy a tener el dominio que está dentro del cilindro, que está entre medio del cilindro y el que está fuera del cilindro, ¿ya? Y vamos a ver por qué es importante analizar cada caso, ¿ya? Entonces, primero que todo, ustedes podrían hacer esto por integración directa, ¿sí? ¿Para qué estamos con cosas? O sea, si usted se pone en un sistema, el típico sistema polar, ¿sí? En polares, este siendo su punto cero, perdón. Usted puede definir su sistema polar, no sé, pone algún punto P, un punto P, para allá va a estar ρ, yo puedo integrar, no sé, pues en θ tongo para allá y en z tongo para arriba, ¿sí? Y usted puede usar esta formulita que sacaron, que utilizaron la clase pasada, que era que 1 partido en 4 epsilon 0 por la integral de la densidad, esta puede depender de R', por el paréntesis R menos R', partido en el módulo de toda esta cuestión al cubo, y esto en, bueno, es una densidad volumétrica, así que en un dB', ¿sí? Y eso se puede, ¿sí? Eso sería lo que hicieron en el auxiliar pasado, como dice Tomás, ¿sí? Usted puede llegar y hacer eso, ¿ya? El problema es que usted, haciendo todas esas cosas, bueno, de partida tiene que definir qué es R, ¿sí? R es donde yo quiero calcular mi campo, o sea, en este caso 3 lugares distintos, o sea, son 3 integrales distintas. R' es donde está mi carga. Bueno, estoy haciendo esto como un repaso rápido de lo que hicieron la clase pasada. R' es donde está mi carga, o sea, básicamente donde está la zona verde, que es donde existe la carga. Y esta integral, bueno, va siempre sobre las coordenadas primas, ¿sí? Y acá abajo quedan unas cosas medias feas con unas potencias a 3 medios, y es toda una lata, ¿sí? No tiene mucho sentido, ¿ya? Porque quedan feas las integrales. Entonces, la idea de lo que vieron en clase es tratar de simplificar ese cálculo. ¿Cómo vamos a simplificar ese cálculo? Obteniendo más información sobre el campo que estamos estudiando, ¿sí? Para eso, en esos casos sirve la ley de Gauss, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de información vamos a estar buscando? Vamos a estar buscando información sobre las simetrías que tiene el problema, ¿ya? ¿Saben un poco de simetrías en sistemas? ¿Tienen alguna noción de a qué me refiero con la simetría? Como de que si el cuerpo se rota hacia algún eje, va a ser el mismo cuerpo. Claro, por ejemplo, eso de hecho, ese es el núcleo de la simetría. En este caso, como yo tengo un cilindro, si yo roto el cilindro, por ejemplo,
alrededor de este eje axial, si quieren decirlo, llamarlo de alguna forma. Si yo lo roto, el cilindro queda igual, ¿sí? A eso se le llama simetría axial, ¿ya? Y en este caso, el cilindro la cumple. Esa es como la idea, ¿ya? Otro detalle es que acá yo tengo una densidad uniforme de carga, ¿sí? O sea, toda la carga está distribuida uniformemente, bien bonita y suavecita por todo el cilindro, ¿ya? Yo podría tener un problema donde, no sé, tuviese más carga. Espera un poquito, estoy buscando el verde que usé. Más carga como por aquí, más carga por acá. O sea, imagínense, tengo más carga por todo este lado. Y por acá no tengo casi nada de carga. En ese caso, si es que yo roto el cuerpo no queda el mismo en el sistema de referencia. ¿Por qué no queda igual? Porque va a tener una densidad de carga más que depende de un ángulo. Entiéndase, este ángulo lo voy a hacer bien explícito. No sé, si la carga está centrada en esta porción del cilindro, ¿sí? Acá hay un ángulo teta, no, pongámosle un ángulo alfa. Yo si roto mi cilindro, bueno, debido a que hay una densidad más alta en este ángulo, el cilindro no va a quedar igual, ¿sí? ¿Para qué se utiliza esto? Bueno, para justificar cosas de campo eléctrico, ¿sí? ¿Qué tipo de cosas? Por ejemplo, la siguiente. Si yo me paro, pongamos en un punto P acá, ¿sí? Debido a que yo tengo una simetría axial en mi distribución de carga y en mi geometría, un punto radialmente opuesto a ese punto debería tener más o menos el mismo campo eléctrico. ¿Sí? ¿Me compran ese argumento? Yo puedo justificarlo haciendo como pedacitos de campo eléctrico. Imaginemos que yo tengo un DQ aquí, ¿sí? Y ese me va a aportar para allá, por ejemplo. O pongamos el punto que está más cercano al punto P, ¿sí? Este otro DQ. ¿Qué me va a apuntar para allá? Como yo tengo simetría axial, si roto cierto ángulo, acá siempre va a existir un punto que me va a cancelar el otro en el eje rotacional, ¿sí? La dirección rotacional, ¿ya? Por lo tanto, el único campo que me va a tener va a ser siempre en dirección radial, en dirección de rotongo, ¿sí? Y eso para cualquier punto, ¿sí? Si yo me paro acá, va a pasar lo mismo. Si yo me paro acá, va a pasar lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo uno usa la simetría axial para el campo eléctrico? Uno dice que, como tengo simetría axial, el campo eléctrico, que depende, a priori es un vector y depende de R, entiéndase R, la posición R donde estoy midiendo el campo eléctrico, va a ser simplemente E, una función de R, el módulo de esta posición, en dirección de R tongo. Bueno, en este caso puse rotongo, así que va a ser consistente. Rotongo. ¿Sí? Y esto es el argumento de simetría axial. ¿Ya? Yo estoy adivinando cómo va a ser mi campo, debido a la simetría que presenta el problema. Entonces vamos a anotar eso. Yo estoy adivinando la forma que tiene el campo. ¿Sí? ¿Se entiende ese argumento? Y Eso es eso básicamente. Oh, Sorry, dale. dale Dale nomás. nomás. Ya, yo lo doy primero. Eso depende porque la densidad de la carga es constante en todo, Claro, en este todo caso uniforme. la densidad es uniforme, pero si yo tuviese una densidad que no variara con el ángulo, por ejemplo, como es el problema que vamos a ver después, igual se puede usar el argumento. Por ejemplo, si yo tuviese una densidad ρ, que fuese como 1 partido en R, ¿sí? Bueno, un número A, porque tiene que tener unidad de densidad, eso también es simétrico axialmente. ¿Por qué? Porque si yo roto mi cuerpo, en verdad es el mismo cuerpo, o sea, no da lo mismo si es que yo estoy acá o acá, o si yo estoy acá incluso. ¿Sí? Ahí en ese punto tengo la misma densidad. ¿Sí? Podéis pensarlo como que son muchos anillos, ¿cachai? Con la misma densidad.
¿Cachai? O sea, mientras mi distribución de cargas no me rompa la simetría, está todo bien. ¿Sí? Esa es la idea. Vale. ¿Esto pasa solo como con ese tipo de simetría o también pasa, por ejemplo, no sé, en la esfera, que todo es simétrico con respecto como al punto central? Exacto. ¿También habría algo? ¿Y cómo sería en ese caso? En ese caso lo vamos a ver en el siguiente ¿Está problema, como el que es, rectángulo? vamos a utilizar la simetría esférica. Y como tú bien dices, vamos a utilizar en este caso el R rectángulo, que es el R de las coordenadas esféricas. Ya, gracias. Sí, así que al parecer tienen buena intuición. A ver, Francisco Vial me dice, esto es válido también porque el cilindro es infinitamente largo, ¿verdad? Ya que si fuera un cilindro infinito no habría tal simetría cilíndrica. Sí, tienes toda la razón. De hecho, yo aquí lo hice a propósito, les reduje la discusión a mirarlo por encima, ¿sí? Pero esta cuestión es en 3D, entonces en verdad también podría haber una componente de campo eléctrico que fuese en Z, ¿sí? ¿Por qué no depende de Z? Por el mismo argumento que les usé para estos puntos que estaban acá. Si yo me paro, por ejemplo, en un punto P acá, punto P, yo veo aquí el punto que está más cercano y tomo un DQ. Ese DQ me va a generar un campo eléctrico para allá, por ejemplo, si la carga fuese positiva. Ahora, un punto aquí me va a generar un campo eléctrico en ese sentido. Pero como el cilindro es infinitamente largo, ¿sí? Yo siempre voy a tener un punto al otro lado, en Z, con respecto a este punto, que me lo va a anular en el otro sentido. Por lo tanto, es imposible que yo tenga una componente en Z. ¿Sí? Y esto de nuevo porque el cilindro es infinitamente largo. ¿Ya? Usualmente, como dice Francisco, la simetría axial se usa para problemas que tienen esta propiedad de que son infinitamente largos. Por ejemplo, un cable. ¿Sí? Los cables infinitos siempre se usan con simetría axial. Pero si ustedes, por ejemplo, quieren calcular un cable finito, ¿sí? En este caso, pónganse con una densidad lambda, bueno, y un largo tanto, un largo finito, 2L, por ejemplo. En este caso, uno puede usar argumentos de simetría, pero uno no puede encontrar el campo en todo el espacio debido a los argumentos de simetría, ¿ya? Porque en puntos como este, el campo es muy distinto al punto acá, ¿cachai? Entonces no puedo reducir la discusión a solo una diferencia de distancia, ¿ya? Eso es lo que estamos tratando de hacer, debido a la información que tenemos, reducir la discusión a solo un problema de distancias, ¿ya? No un problema geométrico. Entonces, Disculpa, ¿sí? ¿podrías repetir? Es que la verdad me quedé escuchando a ver si entendía, pero no logro entender lo de la simetría axial. Lo de la simetría axial. ¿Te perdiste en la parte entonces del cable finito o del cable infinito? O del problema, el problema total. Es la parte del cable. La parte del cable finito, ya. Entonces, en el cable finito, lo que usted va a tener es lo siguiente. Si yo quiero calcular el campo producido por un cable finito, y esto lo puedo hacer por integración directa, ¿sí? Por supuesto, imagínense en un punto P aquí. Usualmente este problema siempre se hace para un punto con alta simetría, ¿sí? Que es justo que me separa el cable en dos, por eso es 2L la distancia, ¿ya? Pero, ¿por qué se hace en ese punto? Bueno, en ese punto yo lo puedo resolver por Gauss incluso, ¿ya? Pero si yo quisiese calcular aquí el campo eléctrico, yo como el cable es finito, si me paro, no sé, ponte tú, la contribución que hace el DQ que está por acá, va a ser esta, ¿sí? Y no tengo nada, o sea, no tengo, no tengo ningún tipo de carga al otro lado que está a la misma distancia para poder cancelarla. ¿Cachai? Esta carga aquí no existe, porque el cable es finito. ¿Cachai? Entonces, esto, a pesar de ser como muy simétrico axialmente, en verdad como es finito, no tengo cómo no tengo cómo reducir esta discusión a que el campo eléctrico solo puede depender de la distancia que me separa al cable. ¿Cachai? Tengo que meter sí o sí otra coordenada, ¿ya? Por ejemplo, un ángulo de algún sistema de referencia. ¿Sí? Sí, ok, ahora entiendo. Vale. Pregunten nomás si es que van quedando colgados, ¿ya? Igual esta parte la metí como porque si no. Yo quedé colgado como en que si es finito, como que no se va a poder utilizar la simetría axial. O sea, si me dan algún problema con
O sea, si me dan algún problema con un largo definido finito, no voy a poder utilizar este No va a poder hint, usar ley de Gauss. Ah, ok. No. Ya, bien. Así de simple, no se puede usar. O sea, es que no hay una. Lo que pasa es que, bueno, que no hemos seguido avanzando, pero lo que pasa ahora es el siguiente paso es lo que me permite usar la ley de Gauss, ¿sí? Que es debido a esta simetría. De hecho, vamos a hacerlo ahora para que quede claro. Espérenme. Ya. Entonces, si nosotros recordamos de la ley de Gauss que ustedes vieron en clase, eso era un flujo, ¿sí? Por una superficie S del campo eléctrico ds, y eso siempre es igual a la carga encerrada, partido en epsilon 0. Ahora, ¿cuál va a ser mi superficie gaussiana por la cual yo voy a calcular el flujo? Bueno, tiene que ser una que me preserve este tipo de simetría, que es la simetría que yo estoy usando, que es la simetría axial. ¿Ya? Acá es solo técnica saber la superficie gaussiana, o sea, saber reconocer qué es lo que voy a usar, ¿sí? En este caso, entonces, yo lo que voy a usar va a ser, espérenme, lo voy a dibujar. Si este es mi cilindro, yo voy a usar un casquete, o sea, un tambor. Siempre se suele usar este para la simetría axial. Eso se hizo una línea recta, ¿verdad? Problema del software. Se usa un tambor de altura h y de algún radio. ¿Sí? Imagínense este del centro, acá hay algún radio. Este es un radio R. ¿Ya? Si yo lo miro por encima, ¿sí? De nuevo, siempre en los dibujos 3D es bueno tener dos planos. Entonces, si yo lo miro por encima, este es el cilindro que tiene un hoyito en el centro, no sé si se acuerdan que ese es el problema que estamos resolviendo. Y mi superficie gaussiana va a ser un cilindro que va a ser concéntrico, en este caso. ¿Sí? Y a través de este yo voy a estar calculando el flujo. Si este es el radio A, este es el radio B, y este va a ser el radio R. ¿Ya? R. ¿Ok? Ahora, hay tres casos para cuando estamos poniendo esta superficie. Yo la puedo poner acá adentro, la puedo poner acá entre medio, la puedo poner afuera, ¿ya? Pero para los tres casos se va a cumplir lo que voy a decir ahora, ¿sí? En este caso, para esta superficie, ¿cuánto va a ser el diferencial de superficie? ¿O cuánto va a ser el vector área? No sé si se acuerdan cuando calculaban flujos que hay que definir un vector área, en este caso un ds. Debería ser un cilindro, ¿no? Sí, pues es un cilindro. Entonces, como es un cilindro, el vector área del cilindro, o sea, el manto del cilindro, va a apuntar siempre de forma radial. ¿Sí? Dirección de rotongo en polares, ¿ya? Ustedes pueden buscar el diferencial de S en las coordenadas que correspondan. En este caso yo uso coordenadas polares, ¿sí? Pero de hecho en el siguiente problema vamos a usarlo en coordenadas esféricas, ¿ya? Entonces este ds se escribe en... Espérenme un poquito, no quiero arruinar la experiencia, así que voy a anotarlo nomás. El ds... bueno, vamos a ir anotando lo que vamos teniendo. El campo dijimos que era EDR en rotongo, ¿sí? Y por otro lado, lo que necesitamos para calcular el flujo es el ds, que es, en este caso, espera un poquito, R de teta de z en rotongo. ¿Ya? Ese es el diferencial que voy a usar, ¿ya? Ustedes pueden usar el diferencial completo que tiene las tres componentes, ¿sí? Pero usualmente uno se ahorra todo eso para escribir menos nomás, ¿ya? Ahora, ¿cuál fue la idea de usar toda esta simetría? Bueno, la idea de usar toda esta simetría es lo que viene ahora, ¿sí? Porque si yo hago el producto punto entre estas dos cosas, si se dan cuenta, las dos tienen componente en ρ, ¿sí? O sea que el campo que yo estoy usando siempre es paralelo a mi superficie, ¿sí? Y esto simplemente queda E de R, R de teta de z. Y así me queda el producto punto. Si yo reemplazo esto en la integral, ¿sí? ¿De dónde sacaste ese diferencial de superficie? El diferencial de superficie usted lo puede poner en internet.
coordenadas polares o cylindrical coordinates y te salen todos los diferenciales de superficie. ¿Sí? Es por definición, la dirección de Rho. ¿Sí? El típico de polares. ¿Ya? Creo que no las ha subido el profe. Déjeme revisar algo en un curso. Sí, Que el subió también un profe- resumen de Sí. mecánica. Bueno. Por el WhatsApp yo también mandé un formulario por si no están. Vale, gracias. En ese resumen de mecánica están todos los diferenciales, ¿sí? Porque están todas las coordenadas. Están en coordenadas esféricas, en coordenadas cilíndricas y en coordenadas cartesianas. ¿Ya? Así que es por definición. Eso es. ¿Ya? Que es este vector. ¿Ya? El vector que apunta radialmente en la superficie. Ya entiendo. Entonces, Entonces, lo que estábamos. Reemplazamos esto en el flujo y miren lo que va a pasar. Esto queda con una integral doble. E de R, R de teta de Z. ¿Qué pasó aquí? Estoy integrando en R. El campo no depende del integral, entonces El puedes campo sacarlo no depende de la integral, exacto. en una constante. Exacto, es una constante para la integral. ¿Sí? Como el campo es constante para una integral, yo puedo sacarlo de la integral. Y el flujo eléctrico, a través de esta superficie gaussiana que yo definí, siempre va a ser, bueno, voy a hacerlo por pasos para que nadie se me pierda. El campo lo saqué, el R también, y esto me queda la integral de teta en dz. Teta es de 0 a 2pi, porque básicamente estoy recorriendo una vuelta completa en mi circulito, y z es el tamaño, perdón, estoy subiendo y bajando cada rato, es el tamaño de mi superficie en la dirección z, ¿sí? En este caso, desde 0 a h, ¿sí? Imaginen que yo puse mi sistema de referencia en el punto 0, por supuesto. ¿Ya? ¿Cuánto me da esta integral? Bueno, esta integral me da E de R. Como no hay nada dentro de la integral, simplemente me queda h por 2pi. ¿Sí? Entonces el flujo es siempre h por 2pi, por el campo. 2pi hr, lo vamos a escribir de una manera más ordenada, y eso. Y esto es el área del manto de la superficie, o del cilindro. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Dale nomás. Que como que no, o sea, ya entendí la última parte, pero no entiendo como lo del principio. ¿Dónde? ¿Podría explicar como la parte matemática un poco más lento? Porque yo por lo menos no he dado, o sea, aún, y mucho yo creo que lo están dando recién ahora, entonces no hemos visto como esas cosas. Ok. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es calcular el flujo eléctrico a través de una superficie. ¿Sí? Nada más que eso. Eso es, ¿cómo se define? Es el campo, ¿sí? A través de una superficie. Básicamente estoy evaluando el campo en una superficie. ¿En qué superficie la estoy evaluando? Bueno, en esta superficie que yo elegí aquí, que es este tamborcito de altura h y radio r. ¿Ya? Acuérdense que una integral siempre es una suma, ¿sí? Básicamente eso. Entonces, lo que hace esta integral es evaluar el campo y sumarlo, ¿sí? Nada más que eso, a través de toda esta superficie. ¿Ok? Ahora, para esta superficie, yo elegí, yo tengo un diferencial de superficie, ¿sí? Que es un vector de área. Acuérdense que si yo tengo una superficie, por ejemplo, yo puedo orientar esta superficie con un vector que es siempre perpendicular a la superficie, que es un vector de área. ¿Ya? En este caso, un diferencial de superficie es una componente chiquitita, ¿sí? Un ds de la superficie. Nada más que eso. Eso de ahí tiene una definición, ¿sí? En los tipos de coordenadas que existen. En este caso, nosotros naturalmente estamos usando coordenadas cilíndricas porque estamos tratando con un cilindro, ¿sí? La forma más fácil de parametrizar la superficie. Ahora, este ds en cilíndricas tiene esta forma. Nada más que eso es, ¿sí? No creo que sea prudente mostrarlo aquí porque no corresponde. Pero eso es, ¿sí? Vamos a usar otros tipos de diferenciales de superficie más adelante. Y para calcular el flujo tengo que hacer el producto punto entre estas dos cosas. ¿Ya? Nada más que eso. Como mi campo tiene simetría axial, solo apunta en rotongo, ¿sí? Al igual que mi diferencial de superficie. Por lo tanto, el producto punto
entre estas dos cosas, bueno, el producto punto entre rotongo y rotongo es siempre 1, y me queda solo eso. Si yo reemplazo eso en la integral, me queda la integral doble del campo por R. ¿Ya? ¿Hasta ahí me Ya, sigue? ya. Sí, Bacán. Estamos como haciendo un resumen de lo que estamos haciendo. Oye, Entonces, o sea que ¿sí? es como asumimos o sea, como en el fondo el cilindro es infinito, nosotros como que estamos integrando como en una lonja nomás del cilindro, ¿no? Sí. Por eso voy a ocupar polares, porque yo tenía la duda porque no cachaba por qué ocupáis polar y no cilíndrica, pero ahora creo que esa es la respuesta. Ah, no, pero estoy ocupando polares, porque tengo O sea, el Z. sí, po. O sea, cilíndrica, porque tengo el Z. ¿Cachai? Ah, ya. Ojo que este Pero Z era- se integra no en todo el cilindro, sino que en esta lonjita del cilindro. Claro, porque es para poder calcular el flujo, ¿no? Sí, pues, porque si yo hiciera el infinito, bueno, el flujo me da infinito, pues, como que obvio. ¿Cachai? Ya. Pero claro, en ese caso no, por eso estoy eligiendo una lonjita, para no tener que lidiar con el infinito. Ya. Entonces eso me da el flujo. Si se dan cuenta, este flujo es independiente de donde yo estoy parado. ¿Sí? O sea, siempre es eso, porque el campo asumimos que tiene esta forma. ¿Ya? Yo no he evaluado ningún R. Eso estoy tratando de decir. ¿Ya? O sea que este resultado va a ser general para los distintos dominios. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra cosa me pide la ley de Gauss? Que no he calculado todavía. La carga encerrada. La carga encerrada, ¿cierto? Y la carga encerrada sí depende de donde yo estoy parado, ¿cierto? Porque si yo estoy afuera del cilindro, o estoy dentro del cilindro, o estoy entre el medio del cilindro, el total de carga que yo estoy encerrando va a ser distinta. ¿Cierto? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ya. Entonces vamos a separarlos por secciones. Entonces la primera va a ser cuando R va a ser menor que A. ¿Sí? En este caso voy a hacer siempre que yo hago ley de Gauss, hago siempre el dibujo a cada rato, ¿ya? Ese también es un tip para resolver estos problemas porque a veces uno se confunde, ¿ya? Y sirve tener la geometría presente. Entonces, A es esta distancia, B es esta otra distancia, y en este caso, mi superficie gaussiana, ¿qué color les gusta? A mí me gusta el morado, así que voy a hacer la Morado. superficie gaussiana en morado. Ay, no sé qué pasó. En este caso, tiene un radio R que es menor que A. ¿Qué pasó? ¿Se cambió de color? Ahí sí. Uy, no sabía que se podía hacer eso. Perdón, se me cambió, perdón, la superficie. Y esto es de radio R. ¿Sí? ¿Cuánta superficie estoy encerrando? O sea, ¿cuánta carga estoy encerrando ahí? Si toda la carga está entre medio de los ¿Cero? radios. Sí, mira. Nada. Nada, ¿cierto? Entonces la carga encerrada es 0. Así de corta. Si yo reemplazo esto en la ley de Gauss, mi flujo eléctrico es lo que calculé hace un rato, 2pi HR por el campo NR, y esto va a ser igual a la carga encerrada partido en epsilon 0. Esto es ley de Gauss. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, 2pi HR del campo en R es igual a 0. Esto es distinto de 0, esto es distinto de 0, y R también es distinto de 0. Entonces, ¿cuál es la única opción? Que mi campo sea nulo. Entonces, por lo tanto, el campo dentro del cilindro es nulo. ¿Cuándo hay que rellenar con carga negativa? ¿A qué te refieres con eso, Roberto? O sea, este problema solo tiene carga entre A y B. Eso es todo lo que estamos haciendo.
Usualmente cuando uno quiere rellenar con carga negativa es cuando uno quiere hacer por superposición un cálculo. ¿Sí? Es cuando, por ejemplo, algo tiene un hoyito, que es como lo que hicieron con el Peri en la última clase. Y es como el problema 3 que vamos a resolver. ¿Cachai? ¿Sí? Es cuando uno quiere usar superposición. ¿Sí? Acá este problema solo estamos aprendiendo a usar la ley de Gauss todavía. ¿Ya? Así que no estamos yendo a problemas más complicados. Ya. ¿Dudas, consultas con la primera parte? ¿No? ¿Todo bien? Algo súper como, no sé, puede que me haya perdido. Ese A es el alfa, ¿cierto? ¿Cuál alfa? A es Radio interior, ¿cierto? el radio interior, sí. Radio interior A. Ya, vale, era ese. Dale. Ahora, ¿cuál es el segundo caso? Puse 3 casos, puse 3. Ahora sí, segundo caso. Oye, una pregunta. ¿Sí? Perdón, ¿puedes volver antes? Que estaba pensando que no caché muy bien por qué lo de la carga encerrada era 0. Ah, en este caso. Sí, ¿puedes explicarle una por favor? Sí, por supuesto. En este caso, no sé si te acordáis del esquemita que hice arriba, de hecho voy a ir a verlo arriba. La carga encerrada para este problema está solo en la región verde. O sea, no, perdón, no la carga encerrada. La carga del cilindro está solo en la región verde. ¿Sí? Sí. Tenéis que pensar que este es un cilindro y tiene un hoyo en el medio, ¿sí? De radio A. ¿Ya? O sea que entre medio no hay nada. Está vacío. Ya. ¿Ok? Entonces, como está vacío, si yo pongo un circulito ahí, no encierro ninguna carga. Así de simple. Sí, es verdad, tiene sentido. Acá. Ahora, mi segundo caso es cuando A es menor que R y R es menor que B. Ese caso es igual al siguiente. Espérenme. Tengo que hacer algo más inteligente. De hecho, por eso me acordé que estoy usando esta aplicación y no otra. Que puedo copiar y pegar aquí. Y vamos a ahorrarnos tiempo. En este caso, la superficie está en esta región. Hagan como que... Ah, bueno, se me armó un círculo. Y tiene radio R. ¿Ya? ¿Encierro carga aquí? Sí. Sí, ¿cierto? ¿Encierro toda la carga aquí? No. No. Es una porción, ¿cierto? No es la carga total, es una porción de la carga. ¿Ya? Entonces, la carga encerrada va a ser una porción de esta carga. ¿Cómo vamos a representar esta porción? Espérenme, no quiero arruinar la integral. Lucas, Vamos a una decir... duda, ¿Sí? como súper corta. La 1, esa es la primera. Eso que hicimos, ¿es R menor A o R menor igual? Porque si es igual a A, igual tenemos... Es R, en verdad esos límites no importan mucho en esta sección en esta parte del curso, ¿ya? O sea, aquí voy a poner el acá o el acá, da lo mismo, ¿ya? Va a ser más importante más adelante, ¿ya? Sí, pero aquí como que no se preocupe mucho por eso. Ya. Entonces esta integral, por definición de la carga encerrada, va a ser la integral en un volumen de mi densidad de carga en el volumen, obvio. ¿Ya? ¿Qué volumen va a ser el que vamos a el que tenemos que integrar? Bueno, va a ser este volumen. Espérenme, déjenme rayarlo con colores. Es este volumen. El volumen del tamborcito. ¿Ya? Ese es el volumen donde tengo que integrar la carga. ¿Ok? ¿Qué me dice eso? ¿Sí? ¿Por qué es ese? Porque, bueno, es todo esto. Sí, pero me genera duda como que el tambor tiene una altura finita, entonces Sí. ¿qué pasa con el resto del cilindro? Es que eso es lo bueno de esto, porque estamos solo considerando una porción de este tambor. Acuérdate que como el cilindro es infinito, si yo me voy más para arriba o más para abajo, en verdad, va a ser el mismo resultado. Porque lo único que me va a depender, debido a la forma que tiene este campo,
que nosotros asumimos porque tiene simetría axial, que me da lo mismo si es que yo estoy más arriba o más abajo, ¿sí? Ya, sí. Sí, como que al final uno lo que está tratando de hacer aquí con esta altura finita, es decir que a priori solo esta sección de carga es la que me está aportando el campo eléctrico. ¿Sí? El resto como que se va a anular, ¿cachai? Y esto lo voy a hacer tan chico como quiera, en verdad da lo mismo. De hecho, incluso el resultado va a ser independiente de esta altura. ¿Ya? Bacán. Entonces, ¿cómo queda esta integral? Esta integral me queda de la siguiente manera. El integral de un volumen, así que son 3 integrales de ρ, y cuando uno integra un volumen en coordenadas polares, uno hace R, voy a poner R' para no confundir con el R, básicamente estoy poniéndole otros nombres a mis variables de integración, R de R, de teta, de z. ¿Sí? El z va a ir desde 0 hasta h, ¿sí? Es mi tamborcito, lo que le expliqué a la compañera recién. El teta, yo quiero dar toda la vuelta al círculo, así que va a ser de 0 a 2pi. Y ahora, ¿desde dónde hasta dónde integro el r? De A hasta B. ¿Desde A hasta B? ¿Sí? ¿Eso No, es desde A hasta lo que R. estamos cerrando? De A a R. Es de A a R, ¿cierto? Porque yo estoy, bueno, si se dan cuenta, el cilindro completo es todo esto, todo eso, pero lo que yo estoy encerrando es una porción de eso, ¿sí? Es la que llega hasta R. Por lo tanto, como dicen sus compañeros, esto va desde A hasta R. ¿Ya? Por eso, de hecho, le puse R' a esto para no confundirlo con el límite de integración. ¿Ya? ¿Cuánto nos da esto? Bueno, la integral en z nos da h, la integral en θ nos da 2pi, ¿sí? El ρ es constante, así que lo puedo llegar a sacar de la integral. Y me queda solo la integral de r. Y esto es r' cuadrado medios, evaluado entre a y r. Por lo tanto, esto queda 2pi h, factor de r cuadrado medios. Bueno, voy a sacar el 2. De hecho, este 2 se cancela con ese 2. Esa era la idea de este problema. Esto queda pi h ρ por r cuadrado menos a cuadrado. ¿Sí? Y esa es mi carga encerrada. ¿Ya? Lucas, ¿Sí? la integral triple te queda con, o sea, la tenés que integrar con una R' porque es el factor de escala, ¿o no? ¿O nada que ver? No. Esto es porque no quiero poner r nomás. Es porque r es mi valor del radio. No, sí, vos, pero ¿por qué está ahí esa variable? Ah, ¿te refieres a SR? Sí, a ese R. Ah, sí, no, eso sí es el factor de escala. Ah, ya, eso era. Sí, es como el jacobiano de toda la cuestión, no me acuerdo cómo se derivaba matemáticamente, pero es el factor de escala. Entonces, la carga encerrada, vamos a escribirla completa. Nos queda pi h, no, voy a dejar todas las cosas geométricas a un lado y las cosas de carga a otro lado. Pi h r cuadrado menos a cuadrado por r. Sí, creo que eso es el resultado. Déjenme ver. Sí, ese es el resultado. Ahora, ¿qué hago con esto? Bueno, lo reemplazo en la ley de Gauss. El flujo eléctrico, que ya lo sacamos, dijimos que era 2pi r por el campo eléctrico. Y esto tiene que ser igual a la carga encerrada partido en epsilon 0. O sea que esto queda pi h r cuadrado menos a cuadrado partido en epsilon 0 por ρ. ¿Sí? Acá me falta una h. Cancelo lo que tengo que cancelar. Este pi se cancela con ese pi. Este h se cancela con ese h. Y finalmente, el campo eléctrico me queda como r cuadrado menos a cuadrado partido en r. R epsilon 0 por ρ. ¿Ya? Falta un 2, parece. ¿Sí? Sí, tenéis toda la razón. Queda un 2 aquí. A ver, sí, de hecho es así. Ya esto es el campo eléctrico para A menor que R menor que B.
¿Sí? ¿Dudas aquí? ¿Me siguieron? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí, todo bien, todo correcto. Perfecto. Ahora, el caso 3. ¿Cuál es el caso 3? B es menor que R. En otras palabras, mi superficie gaussiana, copiar, pegar. Borramos esto es medio lento, perdón. Borro eso y esto también. Y mi superficie gaussiana es un circulito más grande, bueno, un tambor más grande y esto. Con radios... Una consulta, Lucas. ¿Sí? ¿Y el caso en que R igual a B varía algo con el caso anterior que ya vimos en el 2? No. De hecho, aquí tenéis que poner el que R es igual a B. O sea, si queréis ponerlo, si queréis, no, en verdad, como que no te van a descontar puntos por no poner el igual. ¿Ya? O sea, en un caso como que puedo analizar la solución que ya tenemos, como en el caso hipotético que R sea igual a B, una cosa así. Sí. Vale. Lo Listo, importante gracias. para cuando tengamos esos límites va a ser para la siguiente parte, o sea, no para la siguiente parte, sino que para lo que van a ver esta semana con el profe, que es la parte del potencial eléctrico, ¿sí? Esos límites sí son importantes en el potencial eléctrico, ¿ya? De hecho, creo que esta es justo la manera correcta para ponerlos, ¿sí? Como lo estoy poniendo ahora, ¿ya? Porque ahí tienen que hacer, el potencial eléctrico tiene que cumplir continuidad, ¿ya? No como el campo eléctrico puede ser discontinuo. De hecho, el profe creo que les mencionó eso de que la carga que se presenta justo en la interfaz es la que genera esta discontinuidad del campo eléctrico, ¿ya? Pero no se preocupen por eso. Ahora, en este caso, ¿cuánto es la carga encerrada? Toda la carga. Toda la carga, ¿cierto? En verdad, podemos escribir si quieren toda esta integral de nuevo, pero es toda la carga, así que lo vamos a hacer. Rho R' de R' de teta de z. Z, bueno, es lo mismo, 0h, teta 0,2pi, pero ahora lo que cambia es desde dónde hasta dónde yo integro el R. ¿Desde dónde hasta dónde lo integro? Si quiero toda la carga. ¿De A hasta R o no? ¿De A hasta R? O sea si tú me dices que es de A hasta R, lo que está pasando es que estamos diciendo que en esta parte también hay carga. De A B menos a A. De A a B, entonces. Es de A hasta B, ¿cierto? Si lo vemos así, bueno, si te dicen la respuesta también, es muy fácil verlo, que tiene que ser desde A hasta B. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo integro hasta R, estoy diciendo que en toda esta sección hay carga, pero no hay carga ahí. La carga existe solo desde A hasta B. ¿Ya? Eso es un análisis que ustedes tienen que aprender a hacer. Y bueno, la integral es exactamente la misma y de hecho el resultado solo cambia en el límite de integración. Así que voy a llegar y anotar esto, la carga encerrada va a ser pi h b cuadrado menos a cuadrado por rho. Si ustedes quieren ver, estas cuestiones tienen las unidades correctas, ¿ya? Una práctica muy beneficiosa para ustedes puede ser siempre revisar las unidades en el electromagnetismo, ¿sí? A mí me sirvió un montón en controles y a la hora de resolver tareas, ver si mis resultados, porque en general estos resultados quedan como fórmulas y quedan como fórmulas quizás muy feas a veces, pero si uno analiza las dimensiones que tiene, puede ver si el resultado por último tiene sentido, ¿ya? Y eso siempre rescata puntos. Entonces esto queda b cuadrado menos a cuadrado partido en 2 epsilon 0 r de por rho. ¿Ya? Perdón, eso no es el flujo sobre el campo eléctrico. Campo eléctrico. Esto para R mayor que B. Mayor o igual. ¿Sí?
¿Todo bien hasta aquí? ¿Se entendió cómo usar la ley de Gauss? Sí. ¿Sí? ¿Se entendió cómo usar la ley de Gauss para el caso de simetría axial? ¿Ya? No hay muchos casos donde se puede usar la ley de Gauss en verdad, ¿sí? De hecho, algo que quiero que se den cuenta es que la ley de Gauss solo funciona, la ley, bueno, solo es útil en verdad porque siempre funciona, de Gauss, solo es útil si el campo eléctrico posee todas las simetrías tales que sea paralelo a mi diferencial de superficie, por una superficie gaussiana. ¿Ya? Si no es paralelo, estoy en problema. ¿Ya? Eso. Solo en esos ¿Disculpa? casos no sé. ¿Sí? ¿Cómo calculaste el Q encerrado en este ejercicio? Es que no entendí. El Q encerrado es la integral volumétrica de la densidad de carga, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Entonces lo único que integré fue, voy a rayarlo con verde. Espérame. Solo integré dónde está esta carga. ¿Cachai? Todo el volumen Sí. de esa carga. Es mi tamborcito. ¿Sí? El tambor que tiene altura h y tiene un radio definido. ¿Ya? Eso fue todo lo que hice. No hice nada más. Ya. Ya, gracias. Bueno. Eso. Entonces, vamos al siguiente problema. ¿A qué hora se acaba este módulo? Espérame. A las 8. ¿A las 8? Las 8 o 7 y media. así que- Ya, porque son las 7 y pensé que esto se me va a hacer más corto, de hecho. 7:45, así como 1 hora y media. Break. ¿O no? Dice No, sí, 20, 7:30. en el 7:30. horario dice 20 horas. No sé ustedes. Así que, bueno, igual si quieren se quedan, si no se pueden ir. No se preocupen. Así que vamos a un siguiente problema. ¿Ya? Tomando esto en cuenta, hay pocos casos en los que la ley de Gauss es realmente útil, ¿ya? Si bien parece una herramienta súper maravillosa y mágica, ¿ya? No siempre es útil, ¿sí? Solo es útil en estos casos. ¿Cuáles son estos casos? Son 3 casos en particular. Es cuando yo tengo simetría axial, tengo simetría esférica o tengo simetría de plano, ¿ya? La simetría de plano creo que la vieron en clase con el profe, que les calculó el campo producido por un plano infinito. Y de hecho solo sirve si es un plano infinito, o sea, tiene muchas limitaciones en la ley de Gauss. Así que no sientan como que esto le resolvió todos los problemas. En general, va a ser útil para el tipo de problemas que vamos a analizar, pero en la práctica no es tan útil porque uno igual tiene que terminar integrando por definición. ¿Ya? No sé, disculpa, ¿sí? para la simetría axial también tiene que ser como la forma en infinito, como en este caso del cilindro. Sí. Vale, gracias. ¿Ya? La única simetría bonita, que es como finita, entre comillas, que sirve la ley de Gauss es la que vamos a ver ahora, que es para la simetría esférica. Déjenme copiar y pegar esto para que lo leamos juntos. Esto está aquí. Se me quedó arriba. Ya. Entonces, este es el problema 2. Problema 2. Un átomo tiene una gran concentración de carga positiva en un pequeño núcleo, ¿sí? El cual está rodeado por una nube de cargas negativas, ¿sí? Eso es como muy por encima de lo que sería un átomo. Ya todos sabemos que en verdad no es tan así, pero ajustémonos a este modelo. De hecho, este modelo es bien preciso para ciertas cosas. Nos dicen, si la densidad de cargas tiene una distribución radial esférica de la forma, bueno, esa forma que está ahí, que me dicen básicamente que es una... espérenme, no estoy rayando. Básicamente un rho0, una densidad que está en el centro, menos rho0 por una proporción, ¿sí? A medida que me estoy alejando del núcleo, me piden encontrar el campo en todo el espacio. ¿Ya? ¿Se entiende lo que está pasando? Entonces lo que yo voy a tener... Yo no caché, ¿podéis repetirlo, por favor? Sí, no te preocupes. Entonces lo que tenemos es un átomo, ¿ya? El átomo tiene un núcleo, ¿sí? Y tiene una nube electrónica, ¿ya? Esa parte da un poco lo mismo, ¿sí? Lo que importa es que nos da la densidad de carga,
¿Ya? Ahora la densidad de carga no es uniforme, eso me están tratando de decir. ¿Sí? O sea que cuando yo integre la densidad de carga para calcular la carga encerrada por ley de Gauss, no voy a poder llegar y sacar la cuestión de la integral, sino que tengo que integrar toda esta cuestión. ¿Ya? Eso es todo lo que va a cambiar de este problema. Además, es un átomo y tiene una distribución radial esférica. ¿Sí? O sea que no puedo usar un cilindro. Obvio que no. Lo que voy a usar va a ser una esfera gaussiana. ¿Ya? Voy a hacer un esquema bien burdo de lo que está pasando. Entonces, voy a usar los colores que tengo en la pauta. Les voy a subir pauta de esto, así que no se preocupen. La pauta está mejor escrita que mis notas de clase. ¿Ya? Entonces tengo eso. Que esto tiene un centro. Y esto tiene un radio R. Así que hasta donde existe mi nube electrónica. Porque si se dan cuenta, si esto es mayor que R, esta cuestión va a ser como media extraña. Así que estos van a ser los casos importantes. De hecho, eso hace 0. Justo en R. Y tengo harta carga aquí en el centro. ¿Ya? Y cada vez que me voy alejando, tengo menos carga. Y de hecho disminuye con el cuadrado, así que harta menos carga. Sí, eso es lo que tengo. Entonces esto tiene una densidad de carga ρ en función de R. ¿Ok? El ρ de R es este que está aquí. Lo vamos a colorear bien bonito para que no se nos olvide. ¿Ya? Ahora, esta densidad de carga me rompe algún... O sea, no, perdón. Vamos más atrás. Esta cuestión es como una esfera, ¿sí? ¿Qué simetría tiene la esfera? Puede ser una pregunta media redundante. La simetría esférica. La simetría esférica, ¿cierto? Entonces, la distribución esférica tiene simetría esférica. ¿Sí? ¿Qué se refiere a la simetría esférica? Que en verdad da lo mismo si es que yo estoy acá o estoy acá, solo depende de la distancia a la que yo estoy, ¿ya? O sea, el ángulo no es importante. Ustedes pueden justificar la simetría esférica pensando que ustedes pueden poner el sistema de referencias de una forma, pero la física es siempre independiente del sistema de referencias que yo ponga. O sea, que yo puedo poner el sistema de referencias rotado, por ejemplo, bien rotado, y la física tiene que ser la misma, ¿ya? Así que así se justifica, ¿ya? Entonces, como la distribución la distribución esférica tiene simetría esférica, y esta cuestión no depende de ningún ángulo, todavía tengo preservada la simetría esférica. Por lo tanto, como les dije, el campo eléctrico, en función de R, queda simplemente como una función de R en la dirección radial de coordenadas esféricas. ¿Ya? Lucas, una pregunta. ¿Cuál es la R chica? R chica es donde yo estoy evaluando mi campo eléctrico. Ah, listo, ya. Gracias. ¿Sí? O sea, imagínate un punto R aquí. Ese es R. Ahí yo quiero usar el campo eléctrico en R. Eso es lo que me está diciendo. Ya. Disculpa. Uy, Había alguien hablando antes. creo que yo. Sí. Esto como en una tarea o en un control o algo así, como que no requiere más justificación, ¿cierto? Puedo solamente decir que tiene simetría esférica, por lo tanto el campo solo tiene competencia en el rectángulo. Yo trataría de justificar un poco más, o sea, para que se note que entienden lo que es simetría esférica. Igual uno se da cuenta cuando no entiende lo que es simetría esférica, cuando uno efectivamente no preserva la simetría esférica. Pero sí, o sea, uno dice que tiene simetría esférica porque tanto, y un par de palabras, no es tanto más que hay que justificar, ¿ya? Y poner la forma que tiene el campo, ¿ya? O sea, mi consejo es que traten de justificarlo un poco, no que quede en el aire, ¿ya? Para que la persona que corrija sepa lo que hicieron. ¿Sí? Ya, había alguien que más quería preguntar, creo. Sí, quería preguntar si es que iba a ser en coordenadas cilíndricas o en esféricas. En esta, como tenemos una esfera y tenemos simetría esférica, vamos a usar coordenadas esféricas. Pensé que era un poco redundante preguntarlo, pero... No, pero está bien. O sea, ese tipo de cosas siempre es bueno tenerlas claras. De hecho, este problema podríamos haberlo hecho en coordenadas cartesianas, pero da lo mismo. Usamos siempre lo que a ustedes más les acomode, ¿ya? Entonces usamos coordenadas esféricas.
¿Ya? De nuevo, esto ustedes lo pueden hacer por integración directa, ¿ya? Pero no es la idea. Así que usémoslo por ley de Gauss, ¿ya? De hecho, un buen ejercicio para ustedes, para estudiar, podría ser resolver este problema, pero con integración directa, ¿ya? Eso, yo siempre hacía eso para estudiar. O sea, los problemas con ley de Gauss trataba de usarlo por integración directa como para no perder la mano con las integrales, ¿ya? Porque igual en el control eventualmente van a tener que usar una integral por definición, ¿sí? Y a veces que uno como que llega y no sabe identificar qué es R, qué es R', y qué es la barra, ¿ya? Así que el consejo, lo voy a anotar aquí en este color que no sé cuál es. Consejo, hacer los problemas de Gauss por integración directa. ¿Ya? Para los problemas de electro nunca hay una única forma de resolverlos, ¿sí? Siempre hay muchas formas, uno se puede dar vueltas por aquí, vueltas por allá. Así que ese es otro consejo que les puedo dar para este ramo. Siempre traten de pensarlo ustedes por último, el problema de distintas maneras, ¿ya? Plantearlo de distintas formas, cosas de ese estilo, ¿ya? Y ver si sus resultados son equivalentes. Deberían ser. Ya, entonces volviendo a lo que estábamos, siempre me voy por las ramas, perdón. Usamos coordenadas esféricas. ¿Qué ahora? Bueno, tenemos coordenadas esféricas. Bacán. ¿Qué tenemos que definir ahora? ¿Qué más nos pide la ley de Gauss? A ver si se acuerdan. Voy a escribir la ley de Gauss integral para que... Que sea una superficie sin hoyos, así como lisa, por así decirlo. Claro, en verdad... Continua. Sí, continua. Pero un poco más fundamental que eso, necesitamos una superficie. No hemos definido ninguna superficie todavía, ¿cierto? Verdad. Claro, entonces, ¿cuál va a ser mi superficie? Eso es una cosa que siempre tienen que definir en sus pruebas o tareas, ¿ya? ¿Cuál es la superficie gaussiana que estoy utilizando? Entonces, en este caso, es media sencilla. La superficie gaussiana será un casquete esférico concéntrico a toda esta simetría, o sea, concéntrico a la distribución. Y de radio R. ¿Ya? Si bien en el problema anterior usamos un cilindro, o sea, un tambor concéntrico de radio R y altura H, acá vamos a usar una esfera, ¿sí? Por la simetría esférica, concéntrico y de radio R, ¿sí? Entonces vamos a dibujarlo. Lucas, ¿y podría ser como un R gorro o un R barra, como para diferenciarlo de la distribución de carga que ya teníamos un R similar a ese? Yo siempre pongo R aquí para mi superficie esférica, porque, o sea, para mi superficie gaussiana. ¿Por qué? Porque eso me dice dónde estoy evaluando el campo eléctrico. ¿Cachai? Ah, ya, o sea que igual podría no tener influencia en la distribución de carga que ya nos habían dado por enunciado. Usualmente, lo que pasa es que, mira, si tú te acordáis de la parte de integración directa que vieron en la clase pasada, uno definía R, que es donde mide el campo eléctrico, y uno tiene R', que es donde está la carga. ¿Sí? Cuando yo integro la carga encerrada, este es R'. ¿Cachai? Por eso le pongo siempre R' cuando hice las integrales acá, ¿cachai? Por eso es R'. Si no es casual. ¿Ya? Es para tratar de mantener la misma relación. Entendí. Entendí. Vale, buenísima. Acá. Entonces vamos a borrar esto. Y vamos a seguir. Entonces calculemos el flujo. Al igual que en el problema anterior, uno suele calcular el flujo antes de ver lo de las cargas encerradas y separar todo esto. Porque en general es siempre independiente de eso. De hecho, es siempre independiente de eso. Y mi superficie es esta. Esto tiene radio R. Y esto tiene radio R chica. ¿Ya? Entonces, el flujo.
Esto es la integral cerrada en mi superficie del campo eléctrico. En ds. ¿Ya? El diferencial de superficie en coordenadas esféricas, ¿cómo es? El diferencial de superficie para esférica, o sea, para una esfera, en verdad. ¿Sí? ¿Para dónde apunta por último? ¿Hacia el radial? Es radial, ¿cierto? Entonces, en este caso, ds tiene otra forma, por definición. O sea, ustedes pueden llegar y buscar esta cuestión para encontrarlo radialmente. Déjenme anotarlo bien para que no se nos pierda. El ds es r cuadrado. Oh, no, espérenme. Oh, me mandó en borrar. Perdón, cerré todos los PDFs que tenía abiertos y esto es un problema. Bien. R cuadrado, seno de teta. Esto es de S, así que es de teta de phi. ¿Ya? Ese es el diferencial. Y esto, bueno, apuntando en el rectángulo, perdón. Si tenía que tener una dirección porque es un vector. Pero un poquito, que es para no mentirles y no arruinar todo el auxiliar, voy a abrir un PDF. Ahí se me abrieron todos. ¿Qué pasó? Bueno, da lo mismo. Ya. Esa va a ser mi superficie gaussiana. Y por tanto, bueno, debido a la simetría que nosotros teníamos, si se acuerdan, que es la que dijimos ahí arriba, de la simetría esférica, E es simplemente una función que depende del módulo de R en el rectángulo. Y así, esta integral queda como E de R por R cuadrado seno de teta de phi. ¿Sí? En coordenadas esféricas esto se integra de la siguiente forma. Teta es el ángulo que va desde Z hacia abajo, o sea, el que cae desde 0 a pi. Y phi es el ángulo que se da la vuelta, desde 0 a 2pi. ¿Sí? Pueden pensarlo como que si es que el teta fuese 2pi, en verdad estaría recorriendo 2 veces el círculo, o sea, la esfera. ¿Ya? Porque uno se va a dar la vuelta y va a terminar como dando muchas vueltas. ¿Ya? Eso. Pasó exactamente lo mismo que pasó en el problema anterior. Esta cuestión no tiene R. Entonces puedo llegar y sacar esto de la integral. Entonces el flujo queda E de R por R cuadrado por la integral del ángulo sólido. ¿Sí? Uno usualmente usa esta notación. No sé si a alguien le molesta. Pero esto es un ángulo conocido, el ángulo sólido. Y la integral de eso siempre da 4pi. Ustedes pueden hacer la integral del seno y todas esas, pero es una lata. O sea, no es nada que no pueden hacer con las manos. Por 4pi. ¿O quieren que la haga? O sea, si alguien tiene problemas con integrar, puede hacerlo, no se preocupen. ¿Todo bien parece? ¿Parece que no hay nadie que no entienda esa integral? Ya, ok. Vamos a quedar con eso. ¿Sí? Si alguien tiene problemas más adelante, no se preocupe. Avíseme nomás. Entonces, el flujo del campo eléctrico me queda simplemente 4pi r cuadrado, que de hecho esto es el área de la esfera, por E de R. Pam, pam. ¿Ya? Espera, yo no caché algo. Los límites de integración, ¿por qué era pi y 2pi? Ah, pi, espérate, déjame dibujar el sistema de coordenadas esféricas para que quede claro. Esto es X y Z. Tengo un vector. Y ahora voy a dibujar los ángulos en rojo. El teta siempre es el ángulo que se mide desde Z hacia el vector. Teta. ¿Ya? Ahora, este vector en el plano XY, esto es como un repaso mecánica para el que no se acuerden, y a veces se bien hacerlo, tiene una proyección en el plano XY, ¿cierto? Lo voy a dejar con amarillo. Sí, que es como la sombra del vector, ¿ya? Con respecto a X se mide el phi. ¿Ya? El phi, si lo pueden mirar, es como el ángulo que está en polares. ¿Ya? Es el que da toda la vuelta. ¿Sí? Siempre es ese. Pero el teta no puede darse toda la vuelta.
¿Por qué? Porque si se da toda la vuelta, yo voy a estar recorriendo 2 veces la esfera. O sea, hagan el experimento como con su lápiz y alguna cosa, ¿ya? Si ustedes hacen desde de 0 a 2pi, o sea, la vuelta completa en teta, van a dar 2 vueltas a la esfera, completa. ¿Sí? Van a recorrerla 2 veces, ¿ya? Lo cual no nos sirve, ¿ya? Por eso el teta siempre va de 0 a 2pi. Va desde 0, que es este punto, hasta el 2pi, que es el punto que está acá abajo. O sea, hasta el pi, perdón. No dije 2pi. Sí, muchas gracias, me quedó súper claro. Bacán. Sí, esos son detalles que uno siempre se le olvida y bueno, siempre tiene que volver a aprender en electro. Yo también me acuerdo que nunca había integrado en esférica, creo, bien antes de electro, así que no se preocupen por eso. Eso, entonces con eso está el flujo, ¿ya? Ahora, esta parte, este problema creo que tiene una parte A, ¿o no? Ah, no, nos piden, no, nada, era otro problema que estaba pensando. Sí, de hecho lo separé en 2 partes en el auxiliar, o sea, en la pauta. Ya, pero filo. Entonces vamos usando la ley de Gauss. Ya tenemos el flujo. ¿Qué hay que hacer ahora con la ley de Gauss? ¿Se acuerdan? ¿Qué me falta para la ley de Gauss que no he hecho? La carga encerrada. La carga encerrada, ¿cierto? Y ahora, la carga encerrada va a ser distinta en distintos casos, ¿cierto? Si es que yo estoy fuera de este núcleo que tiene un parámetro R aquí importante, o si yo estoy dentro de este parámetro, o sea, de este núcleo, o sea, de este átomo, ¿ya? O sea, que al igual que en el problema anterior, tengo el caso 1, que es cuando R es mayor o igual que R, y el caso 2, que es cuando R es menor que R. ¿Ya? Son mis 2 casos. Y para los 2 casos tengo que hacer distintas cosas. Entonces vamos para el caso 1. Para el caso 1 vamos a hacer el esquemita de nuevo. Sé que soy medio latero con esta cuestión del dibujo, pero siempre sirve tenerlo cerca en vez de andar subiendo y bajando. Me quedo como medio grande la esfera. Caso 1 entonces es cuando esto es R y esto es R chica. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto es la carga encerrada? Toda. Toda la carga del átomo, ¿cierto? ¿Me siguen ahí todos? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto sería toda esa carga? ¿Saben cómo sacarla rápido? Es medio difícil, porque ahora la densidad volumétrica no es constante, ¿sí? Así que la única forma de hacer esto es tener que integrar la densidad volumétrica. ¿Ya? En dB', si quieren. ¿Cómo integramos? Bueno, démosle la integral. Queda una integral triple, una integral de volumen, del rho de R. El rho de R tiene la siguiente forma, es rho0 por 1 menos R cuadrado partido en R cuadrado. Y ahora el dB, ¿sí? El diferencial el diferencial de volumen en esféricas tiene esta forma. Es un R cuadrado, seno de teta. Voy a poner estas cuestiones como... ¿Cómo era? Ya me acordé. Eso, ¿dónde está la carga? Que para ser consistente con lo que les dije recién al compañero. ¿Ya? Déjenme borrar porque me quedé como sin espacio. Esto queda la triple integral de rho0 por 1 menos R' cuadrado partido en R cuadrado por R' cuadrado seno de teta de R' de teta de phi. ¿Sí? Esa es la integral de volumen. Vamos a ver si la escribí bien. Eso es rho0, R' cuadrado, está todo bien. Ya. ¿Y desde dónde hasta dónde integro? El phi. ¿Desde dónde hasta dónde? Si es el ángulo que se da toda la vuelta. De 0 a 2pi. De 0 De a 0 a 2pi, perfecto. El teta, como les dije, va de 0 a pi. ¿Y el R? ¿De dónde hasta dónde llega? De 0 hasta R. De 0 hasta R, perfecto. Porque ahí es donde está toda mi carga. ¿Ya?
¿A todos les queda claro eso? Ya, si tienen dudas, vayan preguntando. Bueno, sacamos las constantes, el ρ puede salir y puedo integrar el ángulo sólido porque nada de esto depende del ángulo, así que no se preocupen. Entonces esto queda ρ0. La integral del ángulo es, bueno, la integral del seno de teta de phi, y eso es 4pi de nuevo, el ángulo sólido, por toda esta integral, desde 0 a r, de r' cuadrado menos r' a la cuarta partido en r cuadrado. En dr. Una pregunta. ¿Sí? ¿A qué te refieres con la integración del ángulo sólido? El ángulo, cuando digo el ángulo sólido es este diferencial de omega. ¿Sí? Que es el ángulo en dos dimensiones. Ya. Ya. Bueno, saben hacer esta integral, me imagino. Son polinomios, ¿cierto? Entonces la carga encerrada, ρ0, 4pi, por, esto queda, voy a valorar al tiro, r al cubo tercios menos r a la quinta partido en 5 r cuadrado. ¿Sí? Puedo cancelar esto con esto, y así queda con las unidades correctas. Esto queda un 3. Y por último, esto queda 4pi por... esto queda es 15, el mínimo común es 15, creo. 15, 5 menos 3, 5 menos 3, 2, 2r al cubo. Finalmente esto queda 8pi r al cubo partido en 15. ¿Y el ρ0? Gracias, se me olvidó el ρ0. Y ρ0. ¿Me siguieron en la integración? Estoy integrando, así como que ya se acabó toda la física. ¿Sí? De hecho, el problema, la física se acaba cuando uno llega a esta parte. De ahí es matemática. ¿Ok? Ok. Entonces, reemplazando la ley de Gauss. El flujo eléctrico, me queda, déjenme recordar cuánto valía mi flujo. Mi flujo valía 4pi r cuadrado por E de R. 4pi r cuadrado por E de R. Y esto es la carga encerrada partido en epsilon 0. ¿Sí? Reemplazo la carga encerrada. Y esto queda 8pi r al cubo partido en 15, ρ sub 0, y esto me faltó el epsilon 0. Por lo tanto, despejo, paso dividiendo, cancelo lo que tengo que cancelar. Este pi se va con este pi, este 4 se va con este 8 y queda un 2. Y finalmente, el campo eléctrico de R queda como R al cubo por... Déjenme ordenar las cosas correctamente. Partido en 15, epsilon 0, ρ 0 partido en R cuadrado. Te falta el 4. Ah, no, espera. No, me falta un pero 2. el 2, ya. Me falta un 2. Eso era. Sabía que me faltaba algo, era un 2. Ahí está. Los ρ 0, ya, es lo mismo que tengo en la vuelta. ¿Sí? ¿Todo bien? De hecho, esto ustedes pueden interpretarlo de otra forma. Si ustedes ordenan esto de una manera conveniente, pueden decir que 2r al cubo partido en 15 ρ 0, esto es la carga total. ¿Sí? No, perdón, no estoy progresando, no me pesquen. Que eliminé unas cosas que no debería haber eliminado para hacer el análisis. Esto me quedaría... Voy a hacer el análisis igual. Me queda, sin cancelar las cosas, me queda 4pi epsilon 0 por 8pi r al cubo partido en 15. Eso es todo lo que tenía ahí por ρ 0 por 1 partido en r cuadrado. Y esto no es retengo. Bueno, eso da lo mismo.
Entonces, esto es la carga total. Esto es la constante K de la ley de Coulomb. Y esto es la dependencia de 1 partido en R cuadrado del final de una carga puntual. ¿Sí? Esto es equivalente a decir que esto es una carga puntual con esta carga total. Y estoy evaluando en un punto R cuadrado. Eso es un punto R. Sí, el mismo campo. Sí, que es natural, porque el campo producido por una carga puntual tiene que ser el campo producido por una esfera. ¿Sí? No hay otra forma, porque ambos tienen simetría esférica. ¿Ya? Esa es otra forma de corroborar sus resultados. ¿Sí? Este tipo de problemas siempre va a dar en algún límite la carga, o sea, el campo de una carga puntual. ¿Sí? Eso usualmente se hace, por ejemplo, para el mismo cable, para el cable finito que les dije. Si ustedes calculan el campo en el punto medio, ¿sí? Y esto es, no sé, pues el largo y esto es una distancia z, ¿sí? Si usted toma que z es mucho mayor que L, en algún punto esta cuestión va a lo mismo que una carga puntual y una distancia z. ¿Ya? De nuevo, es una técnica, son técnicas para poder corroborar sus resultados. ¿Ya? Eso. Entonces este es el campo para R mayor que R. ¿Sí? Me falta el campo para cuando estoy adentro. Para R menor que R. ¿Sí? Entonces, bueno. De nuevo, soy muy jodido con esto. Pues lo voy a anotar, lo voy a hacer igual. Esto es copiar. Pegar. Borrar eso. Y ahora estoy dentro del átomo. R. ¿Sí? Ahora mi carga encerrada claramente no es el total. ¿Sí? No puede ser. Así que va a ser una porción. ¿Sí? La integral es la misma integral, en verdad. De hecho, la voy a copiar y pegar. Ustedes pueden plantearla, pero de nuevo es la misma integral. Lo único que va a cambiar va a ser lo que les voy a mostrar. Eso era igual. El 4 que se me pegó. Y lo único que cambia ahora es, al igual que en el problema anterior, el límite de integración. Bueno, por toda la integral. El límite de integración. Y esto hasta R. ¿Ya? ¿Se entiende por qué? Sí. ¿Alguien que tenga duda con eso? ¿Por qué estoy integrando solo hasta R minúscula? ¿No? ¿Todo bien? Bacán. La integral de nuevo es exactamente la misma, así que el resultado no va a cambiar, solo me va a cambiar dónde evalúo. ¿Sí? O sea que esto va a ser rho 4pi. Espérenme. Rho 4pi por R minúscula al cubo tercios menos R minúscula a la quinta partido en 5 R cuadrado. Sí, eso creo que es el resultado. Déjenme ver mi bota. A ver si no les estoy mintiendo. Esto es exactamente eso. ¿Sí? ¿Sí? Solo evalúe en R minúscula. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, ese R que estaba a propósito ahí ya no se me cancela. ¿Sí? Son una de las consecuencias de haber cambiado la integración. ¿Sí? Entonces, si yo reemplazo la ley de Gauss, de nuevo, esto me queda el flujo gaussiano, que era 4pi. Sí, es Rosero. Gracias por la aclaración, María. 4pi R cuadrado E de R. Y esto tiene que ser igual a la carga encerrada partido en epsilon 0, o sea que 1 partido en epsilon 0 por 4pi rho sub 0 por R al cubo partido en 3 menos R a la quinta partido en 5R cuadrado. ¿Sí? Cancelo lo que tengo que cancelar. Esta vez sí lo voy a cancelar a propósito porque no vamos a recuperar ningún resultado interesante.
Y esto me queda como lo que sigue, el campo eléctrico de R, en función de R, como rho sub 0 partido en epsilon 0, y si se dan cuenta, ambos términos tienen una R, así que esto se cancela con eso, me queda un 1, y esto me queda un 3. Por lo que esto queda como R partido en 3 menos, esto es R al cubo partido en 5 R cuadrado. Tan tan. Me parece que en clase ustedes vieron el campo, bueno, usando la ley de Gauss, el campo producido por una esfera maciza, ¿cierto? Ustedes se dieron cuenta, bueno, y el profe les mostró que esa cuestión variaba linealmente, ¿sí? El campo eléctrico. Bueno, aquí está esa dependencia lineal, ¿sí? Pero como ahora mi distribución no es uniforme, tiene un factor de error, ¿sí? Una corrección, básicamente. ¿Ya? Eso como análisis, por si quieren anotarlo una vez en entrega décimas, por ese tipo de análisis. ¿Ya? ¿Todo bien con este problema? Porque ahí se acabó. Yo tengo una duda de la simetría de nuevo. No se preocupe, está todo bien. Para como para la esfera da lo mismo que sea infinita o no, ¿cierto? Como que igual se cumple eso de la simetría. Sí, pues porque no tenéis como una esfera, es que el rol que toma, o sea, el elemento de la esfera que toma el rol del infinito, que es el infinito del largo del cilindro, el largo del cable, el largo del plano, ¿sí? En este caso es la condición periódica que tiene la esfera de volver al mismo punto. Ya. ¿Cachai? Ese es el infinito que está escondido en la esfera. ¿Sí? El 2pi. ¿Sí? Entonces, por eso está esta simetría, porque tiene condiciones periódicas. Ya, gracias. Disculpa, yo no caché cuál era la diferencia entre los dos casos que hiciste. Que como que ponía la misma integral. Sí, la integral es la misma, pero lo único que cambia es el límite de integración. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque yo siempre tengo que integrar donde está mi carga. En este caso, como la carga la tiene el átomo, y el átomo es finito, no puede ser infinito, la carga está contenida solo en este círculo. ¿Cachai? Solo en esta esfera. Por lo tanto, yo integro desde 0 hasta R. ¿Sí? Porque claramente mi R, la posición donde yo estoy calculando, es mayor que el radio del átomo. ¿Sí? Básicamente estoy calculando dónde está la carga. Como le dije al compañero hace un rato, es donde está el R'. ¿Sí? En el otro caso, mi efecto... ya caché. No había cachado que había cambiado la R mayúscula por la misma. Ya, bacán. Sí, pero vale. Eso es todo lo que cambia, ya el límite de integración. Eso. ¿Quedaron contentos? ¿Entendieron ley de Gauss? Sí, es bastante más bonito que lo anterior. Sí, suena como mucho más útil, ¿sí? Ahora, un detalle de la ley de Gauss, no la vean como el propósito de un problema, ¿sí? Porque no es nunca les van a preguntar cómo les van a poner una distribución y les van a decir calcule esto por ley de Gauss. Eso no se hace, ¿ya? Uno espera que ustedes usen la ley de Gauss como les convenga, ¿sí? En los momentos que tiene que se puede usar. ¿Sí? Bueno, claro, en CA a uno le dicen que tiene que usar la ley de Gauss para hacer esto y eso es todo el problema, ¿sí? En este caso no. En este caso la ley de Gauss es solo una herramienta para calcular el campo eléctrico. Una herramienta más de la que ya tienen, que es la por definición, ¿sí? A ustedes les pueden preguntar, bueno, van a ver esto más adelante, pero por ejemplo, tienen un problema de una esfera, que son hartas esferas, no sé, una dentro de otra, y cada una está a un potencial distinto, ¿sí? A usted lo que le va a pedir es calcule la diferencia potencial entre las esferas, y uno cómo va a hacer eso, va a integrar por ley de Gauss, va a encontrar el campo eléctrico, y después con eso va a poder sacar el potencial, ¿sí? Pero no es la idea del problema usar ley de Gauss, la idea del problema es que calcule el potencial, ¿ya? Entonces, por eso mismo, en ese espíritu, les traje otro problema más, que pensé que iba a quedar propuesto, pero alcanzamos a hacerlo en un rato. Lo voy a explicar como con las manos, y les voy a subir pauta mejor.
porque imagino que ya están tostados a esta hora de las integrales y todo eso. Entonces, el problema 3, de nuevo, con ese espíritu, dice lo siguiente. Siempre me queda más arriba. Es este problema. Entonces dice, considera un cilindro infinito, mira qué conveniente, macizo de radio R, con una densidad de carga uniforme sigma. ¿Ya? Este sigma es una densidad volumétrica, no piensen que es una superficial porque no usan ρ porque la letra ρ la usan para otra cosa. ¿Ya? Pueden cambiarle la letra si quieren. Este cilindro tiene un agujero esférico de radio R0, ese que está acá. ¿Sí? Que es como el problema que les hizo el Peri en la clase pasada, pero ahora dentro de un cilindro. Y este te dice que está posicionado sobre el eje del cilindro. Ya, de nuevo, muy conveniente. Nos piden encontrar el campo eléctrico a una distancia ρ mayor que R. ¿Sí? A una distancia ρ, este punto. Y además a una altura h del agujero. O sea, a una altura h del agujero. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale el campo eléctrico ahí? ¿Ya? Ahí les puse la respuesta por si lo quieren matraquear. Pero la idea de este problema es que, como mencionó el compañero al principio del auxiliar, es verlo por superposición. ¿Sí? ¿Vamos a usar ley de Gauss? Sí, pero la idea de este problema no es netamente usar la ley de Gauss, sino que es saber cómo usarla como herramienta. Ustedes, de nuevo, pueden resolver este problema muy bien como lo hizo el Peri, ¿sí? La clase pasada. Va a tener que jugar con unos ángulos, con unos vectores, va a tener que saber dónde integrar, dónde no integrar, y toda esa cuestión. ¿Ya? Eso es una lata. ¿Ya? Para eso está la ley de Gauss. Y la superposición. Entonces, este problema se traduce en el siguiente problema equivalente. Esto es simplemente un cilindro Esto es, bueno, me quedo medio choco el cilindro. Voy a mover eso, así que no se preocupen. Imagínense que el cilindro está bien hecho. Un cilindro con carga volumétrica sigma más una esfera con carga volumétrica menos sigma. ¿Sí? Con la carga opuesta. ¿Ya? ¿Qué implica que esto tenga la carga opuesta? Que va a ser un hoyito dentro del cilindro. ¿Sí? Eso es todo lo que implica. Entonces esto es equivalente a decir el problema anterior. No sé por qué hizo esa figura. Y bueno, ahí. Y esto con un hoyito aquí. ¿Ya? ¿Cómo se usa la ley de Gauss aquí? Bueno, vamos a usar la ley de Gauss para resolver esto y para resolver esto. ¿Ya? Entonces, para el cilindro. ¿Ya? Ya resolvimos un problema de ley de Gauss para el cilindro. Así que es la misma lógica. ¿Ya? No cambia mucho. Lo único que vamos a hacer va a ser elegir un tamborcito. O sea, voy a dibujar el cilindro de nuevo. Disculpen que insista con el dibujo. Y voy a dibujar un tamborcito. Este tambor va a tener un radio R, no, un radio ρ, y una altura h. ¿Sí? Al igual que el problema anterior. ¿Ya? Ahora, esta geometría, ese ρ y esa h, los elegí a propósito. ¿Por qué? Porque me dicen que evalúe el campo eléctrico, encuentre el campo eléctrico a una distancia ρ afuera y a una altura h del agujero. ¿Sí? Entonces, ¿dónde voy a poner mi agujero? Claramente acá abajo. ¿Ya? Ese va a ser mi origen del sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, para el cilindro, nosotros, de nuevo, tenemos simetría cilíndrica o simetría axial. Esto lo voy a hacer rápido, no voy a justificar mucho porque ya lo vimos. Simetría axial. Por lo tanto, el campo del punto R, entiéndase R como
el punto, ¿cómo lo pongo? Puedo poner un sistema de referencia mejor. Esto va a ser X, Y y Z. El punto 0, ρ, h. Esto solo va a depender de esto. Esto en dirección de Y y tongo. Bueno, en verdad es rho tongo, pero en este caso el rho va a coincidir con el Y. ¿Sí? Eso me dice simetría axial, o sea, solo depende de la distancia a la que estoy de ese punto. ¿Sí? Y bueno, usamos el de Gauss. O sea, el flujo típico, el campo eléctrico, en este caso todo funciona más o menos bien, así que va a ser simplemente el área del manto. Me va a quedar un 2pi r cuadrado, o sea, un 2pi r, perdón, por r cuadrado. Creo que es r cuadrado. Sí, es 2pi r cuadrado. Es r. RH, ahí sí, que es el área del manto, por E de R. Y esto tiene que ser igual a la carga encerrada partido por epsilon 0. ¿Cómo va a ser mi carga encerrada? Bueno, una integral, de nuevo, al igual que la anterior, volumétrica. 1 partido en epsilon 0, integral volumétrica, de mi densidad, una densidad uniforme, dr prima de teta de z. Z ya dije desde dónde hasta dónde, desde 0 hasta h. Estoy haciendo este rápido porque el campo de un cilindro como que es un problema de muy... No es un problema, es como un ejemplo de cualquier libro, así que ustedes pueden llegar y buscarlo en cualquier libro. Y teta va de 0 a pi. Sí, aparte se me está acabando el tiempo. Y r, en este caso, va desde 0 hasta r. ¿Sí? R es el radio del círculo, o sea, del cilindro. Ya, pues. ¿Cuánto da eso? Entonces, el flujo, que es 2pi rho h e de r, o sea, e de rho, me queda como 1 partido en epsilon 0 por, bueno, la integral de z me tira un h, la integral de teta me tira un 2pi, esto era un 2pi, perdón. Sí, era 2pi, Maximiliano. Y el r queda r, voy a hablarlo al tiro, r cuadrado medios. ¿Sí? Eso con eso, eso con eso. Y el campo. Ah, y bueno, la H con la H también. Y el campo ρ, o sea, el campo en ρ, queda como 1 partido en epsilon 0. Aquí me faltó el sigma, disculpen. Por sigma r cuadrado partido en ρ. ¿Sí? ¿Qué es el campo de un cilindro? Ya ese es el estándar, un cilindro infinito. Esto apuntando en Y, como para ponerle dirección. ¿Ya? Entonces sí se usa la ley de Gauss como herramienta nomás, ¿sí? Un cálculo rápido, ¿ya? Sí, porque al final el propósito no es calcular este campo, sino que buscar la superposición de los campos. Por eso lo estoy haciendo rápido. ¿Ya? Entonces con eso terminamos para el cilindro. Ahora, me falta el campo de la esfera. Calculémoslo. Esfera. Para la esfera, bueno, esto ya lo conocemos, ¿sí? De hecho, yo voy a llegar a usar el resultado, porque no creo que sea necesario integrarlo. Esto lo va al campo 2 y el otro va al campo 1. El campo de R de una esfera es simplemente su carga total, partido en 4pi epsilon 0, en dirección radial, partido en R cuadrado. ¿Cierto? Es una carga puntual. ¿Sí? En este caso, la carga total de la esfera es 4 tercios pi R0 cuadrado, R0 cubo, perdón, por sigma, y menos sigma porque es una carga negativa. Esa es la idea de este problema, que sea una carga negativa. Esto de nuevo es el volumen de la esfera. ¿Sí? Y bueno, hay que usar este resultado de manera conveniente. ¿Sí?
En este caso, el R, nosotros dijimos que tiene una forma particular, era 0, ρ, h, por lo tanto, yo voy a escribir mi campo en función del vector R, porque no me sirve ese retongo, porque va a quedar feo, simplemente por eso. Y esto me va a quedar Q partido en 4 pi epsilon 0 por R en retongo. No, perdón. Esto era... Disculpen. Me estoy apresurando y se me va la olla. Sí, allá. Era R en retongo partido en R al cubo. ¿Sí? Todo lo hice aparecer sobre un R. ¿Qué es la otra forma de escribir el campo de una partícula puntual? Espérenme. Filo. Entonces esto queda Q partido en 4 pi epsilon 0 por R vector partido en R, el módulo de R al cubo. ¿Sí? El R vector lo tengo, el módulo de R al cubo lo puedo sacar. El módulo de R es simplemente raíz de... esto no está bien, ¿o sí? Ah, no, está bien. Esto es el módulo de R, esto es ρ cuadrado más h cuadrado. ¿Sí? Y por lo tanto, esto es igual a Q partido en 4 pi epsilon 0 por R, que es ρ en i tongo más h en z tongo, partido en el módulo al cubo. Ρ cuadrado más h cuadrado al cubo, a la 3 medios. ¿Sí? Y eso es el campo evaluado en el campo de la esfera evaluado en el punto. ¿Sí? En este caso, de nuevo, esta carga tiene esta forma. ¿Sí? Eso no se les puede olvidar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo terminamos el problema? Bueno, la superposición de los campos era el campo total. Entonces, el campo 1 más el campo 2. ¿Ya? Y ahí lo pueden reemplazar y está la respuesta en el enunciado. ¿Ya? Entonces, en este problema, si bien se usaba la ley de Gauss, no era el propósito del problema usar la ley de Gauss. Ustedes pueden haberlo hecho de otra forma. ¿Ya? Solo lo usamos como una herramienta para calcular más rápido. ¿Ya? De nuevo, traten de no buscar problemas que solo sean calcular ley de Gauss, ¿sí? Si es que quieren estudiar. Traten de buscar problemas que tengan más cosas para que ustedes aprendan a identificar cuándo usar la ley de Gauss y cuándo no. ¿Ya? Si este problema hubiese sido, en vez de un cilindro infinito, un cilindro finito, yo no pude haber ocupado la ley de Gauss. ¿Ya? Pero es el mismo problema. ¿Ok? Entonces, parte de la dificultad de la ley de Gauss es saber cuándo se puede usar y cuándo no. ¿Les entra eso? ¿Los convence? Sí. ¿Sí? Bacán. Qué bueno que se entendiera. Le voy a subir pauta de esto, ¿sí? Este problema en particular está la pauta bien desarrollada en la pauta. Por si lo quieren mirar, ya, porque lo hice muy a la rápida en este rato que hemos quedado. Eso, dudas, consultas, cualquier cosa, me pueden mandar un correo, le pueden mandar un correo al Peri, a la Pauli, cualquiera les va a responder. Había algo más que quería hablar, que creo que íbamos a hacer como una especie de horario de consulta, pero no me acuerdo cuándo lo íbamos a hacer. Porque el profe nos dijo que hiciéramos eso aparte del auxiliar, como durante la semana. Que tuviésemos siempre un área de consulta donde pudiesen hablar con alguno de nosotros tres, mientras están estudiando. No sé si les gusta esa idea, si es que no, podemos no hacerlo, no se preocupen, como que da lo mismo. Y si es que les gusta, yo imagino que ustedes tienen un grupo WhatsApp, discutan ustedes el horario, ¿ya? En general nosotros estamos bien desocupados, tenemos un par de cursos, pero yo creo que en varios horarios ellos van a poder, ¿sí? Discutan un horario, propónganos un horario y nosotros les damos una contrapropuesta y ahí lo vamos negociando, ¿ya? Para que puedan seguir estudiando. La próxima semana es semana delta, así que receso, ¿ya? Lo vamos a tener auxiliar. Y la siguiente semana esa, creo que ahí es la prueba, o 2 semanas más después. No estoy muy seguro, pero es por ese orden de fecha, ¿ya? Así que estudien, por favor. De nuevo, como les dije al principio, la idea del electromagnetismo es tener esta chispeza, como dijo Alan hace un rato,
de cómo resolver los problemas, ¿ya? Y si no tienen de dónde estudiar, avísenme, mándame un correo y yo les puedo mandar un drive que tengo ahí con hartas cosas, ¿ya? Eso. Así que cuídense, un gusto haberlos visto. Voy a dejar de grabar. Muchas gracias, Lucas. Muy bueno. De nada. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Muchas gracias.